Hoy tenemos un programa muy especial que vamos a acabar recibiendo primero a un invitado de altura, por lo menos a 88 peldaños del suelo, ¿no? Anxo Pérez, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ana? Pues muy feliz de tenerte aquí. Un gusto volver otra vez y un gusto estar aquí, que ya me he enterado que son 11 años que llevas con este programa, enhorabuena. Bueno, y lo que queda, ¿no? Y lo que queda, y muchos compartidos contigo, seguro. Exactamente. Bueno, así yo estábamos ahora echando cuentas de en qué año nos habíamos conocido tú y yo. Y calculamos que unos 6 ya, ¿no? Y por lo menos calculamos que unos 6. Contar toda la trayectoria de Anxo, si ya me costó hace 6 años, ahora ya es que es imposible. Bueno, se ha desbordado ya. Ya se ha desbordado. En cualquier caso, es el CEO de 8 Bells, un sistema para aprender chino en menos de... Bueno, chino, inglés, francés, alemán... Empezamos por chino en menos de 8 meses crecido. Y a partir de ahí ya hemos ido a muchos otros idiomas. No sé si tienen el mismo atractivo para la gente que el chino, que era como, es imposible aprender chino y menos en ese tiempo. Fue un acierto empezar con el chino porque era el idioma que todo el mundo pensaba que era un imposible. A día de hoy ya enseñamos inglés, francés y alemán, todo por internet. Y la verdad es que el inglés pues era la asignatura pendiente de España, con lo cual ya se ha convertido en el centro de nuestro negocio, es más del 90% de lo que nosotros facturamos es de inglés. Pero bueno, fue un acierto empezar con el chino porque yo pienso que era el idioma que la gente decía, bueno, si se puede conseguir con el chino, ¿no? Se puede conseguir con cualquier cosa, y bueno, fue lo que pasó. Ahora ya tenemos así como la referencia. Antes de llegar a 8 Bells, bueno, Anxo tuvo una trayectoria increíble. Decía antes cuántas cosas quedan por hacer y yo siempre que pienso en no hay imposibles, pienso directamente en ti. El imposible va ligado perfectamente a Anxo y en estos últimos tiempos, bueno, de repente voy a sacar un libro y ya tenemos 2 superventas y demás. Cuéntanos un poco cómo hacemos ese giro después de tener asentado 8 Bells. Bueno, la gente me pregunta que obviamente que a qué me dedico porque no sé si soy conferenciante o escritor o actor que he sido o músico o emprendedor. Yo defiendo que soy emprendedor por encima de todo porque al final es un poco lo que me da de comer, es la empresa. Pero tras el éxito de 8 Bells, claro, decíamos que era el primer método a nivel mundial que permitía aprender un idioma en 8 meses. Al principio nadie nos creía, normal, imagínate, y después la gente fue viendo que era cierto, que funcionaba. Y entonces yo estaba dando varias conferencias en diferentes sitios, di una en Palma de Mallorca, y entre el público estaba el que acabó siendo mi editor y dijo, oye, me gusta tu historia porque pienso que puede dar esperanza a otros emprendedores, deberías escribir un libro. Y me puse a escribir un libro, este libro fue Los 88 peldaños del éxito, que mucha gente conoce, y contra todo pronóstico a los 50 días se convierte en el libro más vendido de toda España. A día de hoy son ya más de 100.000 ejemplares vendidos, miles y miles de personas tanto en Europa como en América Latina que han adquirido y leído el libro. Y la verdad que nadie se hubiera imaginado ese éxito, fue una bomba, fue una locura. Yo llegué hace unos meses a América Latina porque estaba presentando el nuevo, que es la inteligencia del éxito. Y entonces cuando estaba presentando en América Latina, llegó a Argentina, el taxista le dice a la chica del Planeta, hoy vamos a recoger a un autor español. Dice, ¿qué libro ha escrito? Dice, Los 88 peldaños del éxito. Dice, vamos a recoger a Anxo Pérez en medio de Argentina, o sea, un pueblo perdido. O sea, se hizo súper popular el libro allá, en Colombia, en México. Yo bajé del avión, miles de personas había allí con el libro, fue increíble. Y ahora, pues, publiqué La inteligencia del éxito hace unos meses. Ya es el libro más vendido de empresa 2017 en España. También contra todo pronóstico, ya son también más de 20.000 ejemplares. Bueno, yo ya creo que contra todo pronóstico no. Perdona, te voy a corregir, ¿eh? El otro no sé, pero este no. Ya, pero o sea, hay miles de libros, entonces ser el más vendido de la sección de empresa ya es una locura, o sea, sigue siendo una locura, sobre todo porque mucha gente piensa, bueno, si el primero fue tan bueno ya automáticamente no, hay que seguir haciendo la promoción, hay que seguir haciendo, o sea, no es tan fácil, es muy difícil
y hay hay muchos autores que a veces escriben un libro que es un mega bestseller y ahí se queda. Entonces, que el segundo esté teniendo esta acogida a mí me hace mucha satisfacción porque trabajé el doble en este que el primero. Hay mucho esfuerzo aquí, sí. Si alguien no ha leído ninguno de los libros, yo les recomiendo que empiece por este, La inteligencia del éxito, porque es un libro muy cambiavidas, muy cargapilas y que tiene el poder para transformar al lector. Bueno, además sí, yo creo que todo el mundo debería leerlo y si no, con echar un repaso a Twitter todos los días, casi. Ahí voy colgando frases del libro, efectivamente. Tú las cuelgas y todo el mundo la retuitea, ¿sí? Y todo el mundo, gracias por cambiarme la vida, lo que he aprendido, o sea, estás hecho todo un gurú, ¿eh? La verdad que increíble, sí. Yo cuando era pequeño la gente me dice, oye, ¿tú con qué soñabas? ¿Soñabas con ser emprendedor? Los idiomas obviamente me han encantado toda la vida. Bueno, idiomas, ¿en cuántos idiomas estamos ya? Estamos en 9, pero este verano no me importaría, estoy pensando en meterme con el árabe, que sería el 10º, con lo cual todavía no estoy seguro, pero a lo mejor. Todavía no estoy seguro. Bueno, te queda agosto por delante. Exacto, de momento vamos por 9, me apasionan los idiomas. Y la gente me decía, oye, ¿qué te gustaría hacer con tu vida? A lo mejor algo en el campo. No, yo quería ser comunicador. Yo quería ser comunicador y poder llegar a la vida de las personas, transformar. Yo digo que puedes escribir un libro para ganar más dinero con él, está bien. Puedes escribir un libro para ganar más premios con él, también está bien, es legítimo. Pero yo no lo he escrito ni para ganar más dinero ni para ganar más premios, lo he escrito para tocar más vidas. Y eso creo que yo creo que es el mayor de los privilegios para cualquier autor. Ahora que estuve allí en América Latina viendo gente que me decía, oye, es que no tienes ni idea de cómo de presente estás en nuestras vidas a través de los libros, de las conferencias. Y yo no me esperaba esta respuesta de la gente. Yo soy una persona, pues, para mí, pues, muy normalita. Yo soy como todo el mundo. O sea, no sé, aprendes cosas y después las compartes, pero ese efecto en la gente... Yo he estado en sitios, en estadios donde había más de 4.000 personas, 5.000 personas, todos votando, saltando, en plan, gente con lágrimas en los ojos. Y yo simplemente estaba compartiendo pues, peldaños de los libros. Todos los libros tienen 88 peldaños, tanto el primero como el segundo. Y entonces yo compartía esos peldaños. Y ver la reacción de la gente llorando en Madrid, en Barcelona, en Bogotá, en la Ciudad de México. Y yo digo, oye, ¿estos se habrán equivocado de sitio? Esto es normal. Y la verdad que a veces ni yo mismo me lo explico, es muy bonito. Bueno, yo decía que yo siempre soy de las personas que pienso que digo, una de las cosas que envidio muchísimo es esa capacidad que tienen algunas personas de reinventarse, ¿no? Que a lo mejor a mí en una escala infinitamente más pequeña me ha pasado cuando vives en otra ciudad, cuando estás en un momento miras hacia atrás y dices, Dios mío, ¿cómo era mi vida hace 20 años? ¿Cómo es ahora? Cosas que has vivido y que te quedan como si te desdoblaras, ¿no? Pero claro, en lo tuyo es como... He vivido 88 vidas, no me extraña que tengas 88 peldaños. He hecho de todo, el otro día has hecho de todo. Estaba pensando en todas las cosas que había hecho y yo ni me acordaba, y un amigo de Estados Unidos me recordó, ¿tú te acuerdas que eras árbitro de fútbol? Y yo era árbitro de fútbol, y dice, si no te acuerdas con adolescentes y tal, y yo, ostras, es verdad, o sea, he sido árbitro de fútbol, pero he cortado césped en jardines de residencias, por supuesto repartía pizzas en Estados Unidos, limpié comederos en una granja de gallinas, trabajaba en comedores, tuve de todo para poder pagarme los perdona, estudios. Ya he estado en un coro de gospel, ya has hecho bueno, esta es la parte menos glamurosa, después obviamente pues, me convertí en el primer español en dirigir un coro gospel en Estados Unidos, actor de cine, de anuncios de televisión, fui la cara de Tour Galicia durante unos años, o sea, cosas que ni yo me acuerdo, obviamente fui traductor simultáneo aquí en Santiago de Muhammad Yunus, premio Nobel, de varios premios Nobel, de Murray Gell-Mann, de muchos premios Nobel que conocí aquí en Galicia y después obviamente pues lo que pasa es que esa era mi vida un poco en blanco y negro porque no podías crear y ahora de repente tengo mi vida en color en la que ya puedo ser yo, puedo crear, puedo aportar más valor al mundo y el mundo tiene una forma muy equitativa en la que en la medida en la que tú das, te devuelve. Si aportas mucho valor, te devuelve mucho. Si aportas menos valor, te devuelve menos. Y es bastante matemático. Entonces ahora estoy muy feliz porque pienso que estoy aportando un poquito más. ¿Lo que más te está ilusionando es justo escribir libros? Lo más que los libros cuando los escribes... Porque claro, de repente está escribiendo un libro que dices, bueno, ahora está, que se sale y dice... Te voy a mandar el disco que acabo de grabar y es como, perdón, acabas de grabar un disco. Acabo de grabar un disco, bueno, el año pasado grabé un disco que publiqué. Que me encanta, Muy Happy Happy. Muy Happy Happy. En todas mis conferencias hago la canción de Muy Happy Happy. Si alguien nos está escuchando que lo haya visto por ahí, seguro que ha escuchado la canción. Si no, si entran en YouTube, Anxo Pérez Muy Happy Happy, la ven. Este es un videoclip que se emite por La Sexta, por las noches. Se publicó con Antena 3, el año pasado publiqué este disco, tiene 8 temas muy cargapilas, hay de todo, canto en español, canto en inglés, canto una en chino, o sea que hay un montón de idiomas también.
Y la verdad es que cuando la gente dice, oye, ¿por qué tantas cosas y por qué tan variopintas? Y yo digo, mira, si ningún padre debería renunciar a ninguno de sus hijos, ningún soñador debería renunciar a ninguno de sus sueños. Con lo cual, eso es el motivo por el que te van a criticar igual, con lo cual hazlo, prueba. A veces sale bien, a veces no sale bien, pero pruébalo igual. Bueno, las cosas, yo tengo una frase muy buena que viene al hilo de esto, que es: las cosas que haces con el corazón salen bien sí o sí, hasta las que parecen más absurdas, ¿no? Porque estás tan convencido y tienes tanto corazón en ellas que al final tienen que salir bien de alguna forma, ¿no? Pues mira, la música estuvimos ahí grabando en un estudio un montón de tiempo, con varios amigos músicos, un productor musical que lideró toda la operación. Había voces, había coros, había instrumentos, había arreglos, había de todo, porque un trabajo musical tiene muchísimo esfuerzo detrás. Y el disco está por ahí, en Spotify la gente lo puede escuchar. Y bueno, yo no aspiro a gran cosa, simplemente producir, hacer cosas diferentes, inspirar a otros a veces con tu trayectoria. Cuando tú haces cosas diferentes también pasa una cosa muy interesante, que ya no es, yo digo, crea tu huella en el mundo, no tanto para crear la tuya, sino para inspirar a otros que creen la suya. Y esto es súper bonito, porque a veces no te das cuenta, pero tu propio trabajo está inspirando a otras personas. O sea, que ya no solamente la responsabilidad de lo que tú haces por ti, sino lo que tú haces para inspirar a otros a que también construyan lo suyo. Y eso es lo que hace a veces un poco un mundo mejor, ¿no? Y yo me siento muy, muy afortunado, me siento un gran privilegiado por poder hacer todas esas cosas. Me preguntabas, quizá lo que más me ilusione, yo diría que a día de hoy es posiblemente las conferencias. No paro de dar conferencias en todo el mundo ya, he estado en los 5 continentes, estuve en Kazajistán dando una conferencia mitad en ruso, mitad en inglés, me contrató el gobierno de Kazajistán. Aquí en España acabo de dar una al Banco Santander, a toda la cúpula, esto me lo pidió Ana Botín directamente. Y la verdad es que es muy bonito poder llegar a tantísima gente desde los escenarios, a veces por internet, a veces a través de podcasts o entrevistas, porque eso te da una responsabilidad. No hay un gran privilegio, está bien, pero hay una enorme responsabilidad. Y entonces eso implica que ahora ya tienes un privilegio, con lo cual ya tienes que actuar de cierta manera. Ya no puedes cometer grandes errores, porque entonces mucha gente se defraudaría. Si te están siguiendo y tú ya cometes grandes errores, eso podría ser un fraude para esas personas. Tú ya tienes una responsabilidad y ya tienes que actuar bien. Ahora hay miles de personas que me siguen y eso me obliga a mí a actuar, pues a lo mejor de forma más ética, más correcta, más digamos, coherente con los valores que tú defiendes. Bueno, de todas formas, ¿qué crees que es lo que engancha de Anxo Pérez? Porque ya tienes una legión de seguidores. ¿Qué crees que es? ¿Dónde está la clave del éxito de Anxo? Bueno, yo la verdad, yo intento mantener siempre la humildad, pienso que independientemente de todo lo conseguido, siempre hay que tener una mentalidad de que siempre está todo por conseguir. Cuando te centras en lo que has conseguido, aumenta tu ego, cuando te centras en lo que está por conseguir, aumenta tu humildad. Yo prefiero centrarme siempre en lo que está por conseguir y no perder de vista en la humildad. En nuestra empresa en 8 Bells ya no contratamos, hace tiempo que no contrato a gente arrogante, porque una persona arrogante busca brillar, una persona humilde busca crecer. Y las segundas crean equipo, las primeras lo destruyen. Entonces, muy importante, por supuesto, no perder de vista la humildad. Yo tengo todo por aprender, todo por crecer, no creo que haya conseguido nada. O sea, hay grandes cosas que he conseguido, no estoy diciendo que no tenga valor, estoy diciendo que la mentalidad es una mentalidad de está todo por conseguir. Dicho eso, es cierto que lo que me ha pasado poco a mí en los últimos 4 o 5 años, la gente que conoce mi trayectoria, la de mi empresa, la de los libros, la de las conferencias, se ha dado cuenta que es una cosa... Es posible que nunca haya pasado un poco en nuestro país, ¿no? O sea, nadie se esperaba ese éxito, yo desde luego no. Y ahora hay miles de personas que me siguen por todo el mundo y que consideran que realmente mi trabajo, mi trayectoria o los libros les han transformado la vida de verdad. Y me lo dicen, y me mandan emails constantemente explicando cómo paso a paso un negocio nació gracias a este libro, La inteligencia del éxito, o cómo su vida se revolucionó gracias a la inteligencia, o a los 88 peldaños del éxito. Y yo a veces no soy ni consciente, yo hago simplemente las cosas porque creo en ellas, cometo errores como todo el mundo, me queda todo por aprender, todo por crecer, pero hay una parte de eso que tiene un poder enorme, que ni yo era consciente de ese poder, y ahora tengo la responsabilidad de usarlo adecuadamente, con lo cual me siento muy privilegiado, pero eso solamente me da alas para crecer más, para llegar a más gente. Y la clave de por qué la gente se siente así, no sé, yo me imagino que a veces... Yo creo que la comunicación es el mayor de los poderes. Tú con la comunicación puedes tocar un corazón, puedes tocar el alma, puedes tocar la cabeza de alguien, puedes tocar la trayectoria, su futuro, cómo ponerse en marcha con su vida. Y todo es cuestión de simplemente unas palabras, una comunicación. Cómo transmites, cómo lo comunicas, cómo consigues que eso sea una fuerza transformadora para las personas. Y
no sé, hay gente que cocina muy bien, yo cocino muy mal, o sea, no sé, unos tienen unas Bueno, por habilidades, favor, otros voy a tienen otras. apuntarlo. Esto lo hace mal. Hay mucha más, mi lista de carencias es infinita, o sea que te puedo decir. Tú di esto un par de veces y te veo en MasterChef, que lo sepas. No, terrible. De todas formas, es verdad, yo estoy contigo en el poder de la comunicación porque cuántas personas, incluso desde que eres pequeño y tienes el típico profesor que te está explicando una historia, una lección de clase y te quedas muchísimo con lo que te está contando y en ese momento muchas veces te transforma un poco la vida, ¿no? Y cuando conoces a personas que te vas encontrando por tu vida, a la del supermercado, a un ansio, también te transforman. Hablabas antes de Ochovell, que ya no hace mucho que no contratas a personas arrogantes. ¿Cuántos? ¿100 personas tienes humildes? 100 personas, hace unos años éramos... De 1 a 100 de 1 a 100, en 4 años. Sí, 4 años y poco, la verdad que ha sido increíble. Pues la verdad que yo lo pienso y no me lo creo, porque dices, eres responsable de 100 familias. O sea, ahí hay un montón de gente que está comiendo de esta empresa, bebiendo de esta empresa, pero es que además en la empresa ayudamos a los que acaban siendo nuestros clientes a aprender un idioma de verdad. Toda la gente que dice, oye, yo soy muy malo para los idiomas, tengo muy mala memoria, es mentira, ni tienes mala memoria, ni eres malo para los idiomas, simplemente no se te ha enseñado adecuadamente. Te falta un método. Te falta un método. Y yo digo, no digas que eres malo en algo, mejor di que desconocías la técnica para dejar de serlo. Entonces eso es un poco lo que nosotros hacemos. Y es muy bonito todo lo que ha pasado, porque yo no lo hubiera imaginado y ahora pues ver que hemos crecido tanto y que estamos en tantos países. Te cuento una medio primicia y es que, de hecho, que yo sepa, no lo he anunciado en redes sociales, no está en ningún sitio, y es que este año en octubre nos dan un premio, me dan un premio en mi universidad como mejor exalumno del año y es el centenario de la universidad. El anterior lo ganó un premio Nobel, con lo cual yo estudié en Estados Unidos y es un privilegio muy grande. Es el premio al 2017 al mejor exalumno del año. Y la verdad es que cuando te da un premio así, yo pienso que eso en mi caso aumenta más la humildad, hay que anclarse todavía más en la humildad, pero al mismo tiempo ser agradecidos y reconocer que es muy bonito todos estos frutos ahora, pero detrás solo hay una historia de mucho esfuerzo y trabajo. O sea que... Y mucho corazón y mucho perseguir sueños. Un premio que te hace especial ilusión, pero sumas ya ¿cuántos premios en los últimos tiempos? Mínimo uno todos los años, los últimos 5, todos los años había un premio, faltaba el de 2017 y acaba de llegar, o sea que no sé, yo no tengo palabras, yo simplemente agradecimiento e intentar... Muchas veces me preguntan cuál es mi misión en la vida. Mi misión en la vida es aprender todo lo posible por dentro y compartir todo lo posible por fuera. Llevo un año en el que estoy en un modo zen, en el que quiero ayudar a todo el mundo. Hay gente que me escribe, que me pregunta no sé qué, yo intento ayudar por todos los lados. A veces creo que me pasa un poco, pero siempre es bueno. Pero es lo correcto, o sea, a mí me han ayudado mucho por el camino. Cuando consigues el éxito, cualquier tipo de éxito, la gente piensa que lo has conseguido tú solo. Eso es incierto. Siempre hay gente que te ha ayudado por el camino, punto número 1. Y punto número 2, si estás pasando por un bache, lo estás pasando muy mal, tranquilo, va a acabar. Si te sientes Superman y estás en la cima del mundo, tranquilo, va a acabar. Con lo cual hay que entender que todo esto es pasajero, que cualquier tipo de éxito puede estar aquí hoy, pero puede estar desaparecido mañana, con lo cual hay que tener siempre una perspectiva de relativizar. Oye, Anxo, muchas veces, bueno, supongo que cuando estamos hablando de cómo cambias así en general la vida de muchas personas, cómo le influyes a través de lo que cuentas, de lo que comunicas, a veces es un poco abstracto, pero de repente uno tiene muchísimas personas alrededor que te conocen de cuando eras niño, tu familia. ¿Cómo viven ellos todo esto? ¿A ellos también le cambias? Bueno, yo pienso que a ellos muchas veces les resulta muy chocante, ¿no? Este libro, La inteligencia del éxito, yo decidí presentarlo, hicimos una ruta, SEAT me patrocinó, me usó como embajador de su marca, nos pusieron un coche, fuimos por toda España haciendo conferencias y entrevistas, pero yo quería que esa ruta, que es la ruta del éxito, empezara en mi pueblo, que es Finisterra, que es el fin del mundo, y que yo quería que fuera el principio para mí, el principio de la ruta. Y entonces hicimos la presentación del libro allí en Fisterra y para mucha de la gente del pueblo pudo conocer toda la trayectoria un poco desde el principio, porque yo la conté toda. Conté un poco lo que había pasado, tanto éxitos como batacazos, qué pasó en estos 4 o 5 años, cómo se forjó esa historia que hoy es bonita y ayuda a mucha gente. Y yo pienso que para mucha gente fue chocante. Ni la conocían toda entera, ni muchos me habían visto en diferentes sitios, pero no la conocían todas. Y yo pienso que es bonito también, a todos los sitios donde he estado he dicho que era de Fisterra, que estoy súper orgulloso de ser allí, por supuesto de ser gallego, yo vivo ya en Madrid, que aquí vengo relativamente poco,
pero encantado de llevar el nombre nuestro por ahí, porque soy súper orgulloso del lugar donde procedo y considero que... Es verdad, sí. Y considero que es muy importante entender el lugar hacia el que vas, ese es tu futuro, pero también el lugar del que vienes, ese es tu pasado, y creo que la humildad es el lugar más bonito del mundo precisamente porque te permite nunca olvidar y dejar a un lado tus orígenes. Bueno, pues Ansio se cansó tanto de que lo estuviéramos entrevistando y estar al otro lado en esta experiencia televisiva que de repente ya estás también metido en la tele. Ya estoy también metido en la tele, me acaban de ofrecer un programa de televisión en Televisión Española, en la 2, se llama Fábrica de Ideas, lo voy a empezar a presentar en septiembre, a finales de septiembre. En mis redes sociales anunciaré el día porque todavía no está claro. Mi Twitter es @ansio y ahí voy contando, pues eso, peldaños del éxito, noticias bonitas de estas cosas que están pasando tan chulas que yo no hubiera imaginado, y la verdad es que bueno, pero el mayor de los privilegios es poder inspirar a otros. Yo decía antes, aprender todo lo posible por dentro, compartir todo lo posible por fuera, eso para mí es la misión de la vida, y estas cosas pues simplemente son, digamos, peldaños hacia el éxito que hay que disfrutar, que hay que reconocer y que hay que usarlos también para inspirar a otros y ayudar a otros. Bueno, eso que acabas de decir también yo creo que es muy importante, porque muchas veces hay muchas personas que están viviendo buenos momentos, pero les cuesta reconocer que son buenos momentos. También hay que aprender a disfrutar del éxito, a tener claro que es pasajero y se acabará algún día, lo bueno y lo malo, pero aprender a disfrutarlo. ¿Crees que en líneas generales sabemos hacerlo o también es una asignatura pendiente, un peldaño que nos hace Este libro, La inteligencia del éxito, tiene 88 peldaños. Uno de los motivos por los que tuvo tanto éxito o tienes tanto éxito es porque son peldaños que vas a leer por la mañana, aplicar por la tarde en tu vida personal, tu vida profesional, y hay de todo, desde consejos para ser mejor padre, hasta cómo superar la pereza, cómo tener mayor disciplina en tu vida, cómo usar la inteligencia del éxito para negociar mejor, para comunicar mejor, para conseguir dirigir los resultados, tanto a nivel personal como profesional. Y uno de esos peldaños lo que te enseña es a cómo saber ser feliz. Ese también es un arte, es como un músculo que se puede entrenar. ¿Por qué? Porque la felicidad a veces es una decisión. Y esa decisión es una manera de ver la vida, en la que tú tienes una voz interior que la puedes usar para abatirte o la puedes usar para impulsarte. El libro explica cómo transformar esa voz interior para que en lugar de ser la fuerza que te aplaste, sea la fuerza que te impulse. Y no es más que una pequeña técnica que todos podemos poner en marcha. En el libro lo explico paso a paso y eso son unos de los motivos por que la gente pues dice, oye, hay una parte de este libro que me ha revolucionado la vida porque yo era muy negativo y ahora gracias a él soy mucho más positivo. Bueno, es imprescindible, es un imprescindible ya el libro. Decíamos también, hablábamos un poco de la familia, la que siempre está aquí, la que te apoya, la que muchas veces te baja a la tierra porque nunca es capaz de verte como a lo mejor te vemos los que tenemos un poco más de distancia, y además Ansio, que siempre vuelve a casa. ¿En qué te influye la familia? Bueno, a mí porque no me además tiene... sois unidísimos. Muy en la unidos. casa de Ansio son muy bueno, unidos. Es que yo tuve mucha fortuna, porque mi familia es espectacular y yo me lo paso genial con ellos, siempre estoy riendo. Y chocamos también, no pasa nada, esto es la vida real, yo no creo en las vidas de color de rosa, chocamos cuando hay que chocar, reímos cuando hay que reír, pero nunca hay ningún tipo de rencilla que nos pueda separar y eso es genial. A mí, para responder a la primera parte, a mí no me tienen que bajar de ningún sitio porque a mí nunca se me ha subido ningún tipo de éxito a la cabeza, nunca se me va a subir, pienso que por eso hablo tanto del tema de mantenernos siempre con los pies en la tierra, ¿no? Pero dicho eso, hay una parte para mí muy importante y es que anteriormente yo decía que cuando alcanzas cualquier tipo de éxito, a veces la prensa o quien sea te pone algún tipo de pedestal, a mí no me corresponde ningún pedestal, pero cuando hacen eso, lo que parece es que tú has conseguido todo tú solo. Y a mí eso me molesta porque es injusto. Yo no conozco a nadie que haya conseguido su éxito solo, yo no lo he conseguido solo, y siempre hay un apoyo de muchas personas. Y entre esas personas casi siempre destaca mucho la familia. Me caso destaca mucho la familia. Mi madre fue la primera impulsora para que yo fuera a Estados Unidos la primera vez con 15 años. Ya no volví porque allí me quedé ya durante mucho tiempo. Pero mis hermanas Paula y Carla, que aquí las conocéis por el sábado de boda, mucha gente las conoce, son espectaculares, son encantadoras, son brillantes, muy inteligentes, yo las adoro. Y la verdad es que el otro día estaba en no sé qué entrevista, no sé si era en Valencia, y me preguntaban, oye, ¿quiénes son tus referentes? ¿Es Steve Jobs? ¿Es Bill Gates? Y dije, mira, mis referentes son mi hermana Paula y mi hermana Carla, porque aprendo un montón de ellas. Y el tío, esperaba que le dijera grandes nombres de Estados Unidos. Y dije, no, yo creo en la gente que está cerca, no tanto los nombres que te deslumbran, que son los que van a pasar la historia, pero están muy lejos. Yo creo más en los nombres que no pasan a la historia, pero están ahí siempre, siempre. Y yo digo, dale más tiempo a
aquellos elementos de tu vida que son los que estén al lado de tu cama cuando estés postrado en ella. Y esa gente, ¿quién es? Al final va a ser tu familia, no van a ser los grandes nombres, ni la gente, ni las celebrities, van a ser la gente que realmente te quiere de verdad. Y eso es el valor de la familia. Bueno, Carla y Paula, que les voy a mandar un beso enorme desde aquí, que fue como descubrí yo al Bro, y que además son dos de nuestras elegantes por derecho propio. Ansio, ¿cuál es el siguiente sueño que tenemos ahí? Pues yo siempre tengo 1000 sueños. Estamos haciendo ahora una cosa muy grande con mi marca personal, tanto para redes sociales como vamos a crear un canal de YouTube. Digo vamos porque siempre ya hay un equipo de personas inmenso detrás de mí, yo nunca hago nada solo. Y estamos trabajando en un proyecto muy chulo, muy grande. Todo esto mientras la empresa 8 Bells sigue adelante, mientras los libros se siguen vendiendo y publicando. Y es para difundir valores y ideas, claves, técnicas, peldaños, pero que realmente tengan un valor especial. En el siglo XXI, el entretenimiento del siglo XXI va a ser un entretenimiento que además aporte algo. Ya ese entretenimiento barato cada vez va a quedar más atrás y a la gente va a querer divertirse, que está perfecto, pero también aprender, que también está perfecto. Y esa unión es un cóctel explosivo. Si solamente te diviertes está bien, pero le falta una pata. Si solo aprendes, pero es aburrido, también le falta una pata. Pero si te entretienes y además aprendes, ese es el entretenimiento del siglo XXI. Y por eso yo doy tantas conferencias a tantas empresas. He estado en todas las grandes de España, en Telefónica, Banco Santander, Inditex, en todas las grandes he estado, porque en todas mis conferencias hablo de temas como intraemprendimiento de la empresa, cultura de empresa, por supuesto motivación, hablo de cómo vender mejor, cómo negociar mejor, muchas claves para que las empresas salgan adelante y les vaya bien, pero siempre con un toque de entretenimiento. Hay un piano en el escenario, siempre hago una parte musical, como no, y a veces las empresas se sorprenden, pero lo ligo a una parte del mensaje que hay detrás. Entonces es muy divertido, mucho aprendizaje, mucha motivación, una parte aspiracional y al final una llamada a la acción. Y estos 5 componentes para mí es lo que es la charla perfecta. Es una charla en la que te diviertes, en la que aprendes mucho, en la que a lo mejor hasta te emocionas. Hay una parte motivacional que sí, que es inevitable y además, quinto, una llamada a la acción para que todo eso se canalice de cara a algo. Esto ha sido un éxito en España y seguramente mi conferencia es de las más demandadas ahora mismo. Y para mí es quizá de las áreas más bonitas porque es cuando puedes estar en contacto con la gente, comunicar de forma directa. Y de hecho estuve aquí también hace poco en el foro Apaixónate, la Xunta de Galicia me llamó para estar aquí y fue muy bonito. Hace un momento te hablabas de cómo conseguir motivar, cómo los profesores a veces pueden aplastarte o pueden impulsarte, cómo el tipo de vocabulario que usamos puede ser, es muy peligroso, hay que usarlo adecuadamente. Yo hablaba de eso en la conferencia. ¿Alguna espinita clavada en el corazón, algo que no ha pasado y que te gustaría que hubiera pasado? No, yo tengo un principio para eso, que es lo que elimina la losa del arrepentimiento en la vida de las personas, y lo que dice es, nunca juzgues información del pasado, o sea, decisiones del pasado con información del futuro. O sea, si tomaste aquella decisión y hoy la lamentas, no seas injusto contigo mismo, porque tomaste la mejor decisión que podías tomar, con toda la información que podías tener. Con lo cual yo no lamento nada. Hay 1000 cosas que podía haber hecho mejor, por supuesto, pero con la información de hoy, con la información de aquel día no. Me ha gustado mucho esto de la losa del arrepentimiento. Ansio, pues ha sido un auténtico placer volver a encontrarte aquí en Plató y espero que nunca dejes de venir, aunque sea puntualmente. Le tengo un cariño especial a esta casa porque cuando a mí nadie me conocía, cuando yo estaba empezando, cuando nadie creía en nuestra historia ni la de 8 Bells, bueno, no digamos los libros, a día de hoy son más de 700 entrevistas en unos 20 países, pero yo creo que la primera o la segunda fue de esta casa, con el Correo Gallego. Nunca olvidaré eso y por eso también os tengo un cariño tan grande a todos y en especial a ti, porque fuisteis de los primeros en publicar, en contar nuestra historia y bueno, yo eso nunca lo olvido. Así que muchísimas gracias. Bueno, pues yo soy como Ansio. Me quedé con la inteligencia del éxito, con que nada es imposible y dije, para acabar la temporada no va a ser imposible traer a Ansio. Así que aquí estás. Que me ha encantado verte, lo sabes. Me gusta mía. Pues nosotros teníamos así esta sorpresa preparada para acabar la temporada. A mí no se me podía ocurrir nadie mejor que hacerlo con esta inyección de optimismo y con un mensaje muy claro, y es que los sueños se pueden hacer realidad. Así que vamos a publicidad y a la vuelta seguimos repasando temas para despedir este curso y dar inicio a las vacaciones de verano.
Pues como siempre, después de la sección de moda toca hablar de reciclaje de moda. En esta ocasión, juntas en plató, creo que es la primera vez en toda la temporada que coincidimos Carmen Pichel y yo. ¿Primera o segunda? Buenas noches. O algo así. Pero bueno, yo te echo mucho de menos. Yo a ti también. Menos mal que compartíamos sala de maquillaje. Sí, bueno, que es una buena manera de, para mí, coger energía y venir aquí, porque es mucha responsabilidad de la que me pusiste el estar aquí frente a la cámara yo solita. Este año dije, Carmen, tú puedes. Sí, yo como te creo, digo, bueno, pues si Ana dice que puedo, yo puedo, pero es mucha responsabilidad. Yo te lo agradezco muchísimo, muchísimas gracias, Ana. Me lo he pasado muy bien con todos los miedos, pero me lo he pasado muy bien y la verdad es que es toda una experiencia. No, o sea, esto a mí me lo dicen hace un tiempo y no me lo hubiera creído. No, eso es otra persona, que no, pero yo no. Pues ya ves, Carmen Pichel al frente, ella dirigiendo su propia sección, yo sí sabía que ella podía. Y sorprendiendo cada semana con muchísimos trucos y muchos trabajos de reciclaje que cada vez supongo que es más difícil porque ya llevas varias temporadas. A ver, no, fíjate, es todo lo contrario. Yo es que estoy sorprendidísima. Bueno, primero, del exitazo que tiene la sección, bueno, el programa ante todo y la sección. Yo me quedé, vamos, estoy impresionada. Y la primera parte, la gran ayuda de toda la gente que nos sigue, el cómo pues responden a, oye Carmen, pues mira, a mí me apetece no sé qué, oye, ¿qué me dices de esto? Que ya has visto, que bueno, que ya habéis visto todos. Hemos tenido trabajos ya que trabajos en equipo, eso por un lado. Y luego el punto de la investigación, ¿no? O sea, de una cosa van saliendo más cosas. Y también de lo que está de moda. Es decir, vamos, es más cierto que nunca que la moda de reciclar está de moda. Entonces, cada vez hay más opciones, cada vez hay más posibilidades. Yo las encuentro también porque, bueno, al estar ahí. Y luego yo creo que lo que nos hace sentir, bueno, primero, cada vez que reciclas una cosa y luego la usas, te sientes única y exclusiva. Por lo tanto, eso es brutal. Las experiencias que me van trayendo pues la gente, eso, que hace cosas y que me cuenta, oye, pues mira, no sé qué, y la cazadora, esta, que sí María, que sí, yo qué sé, bueno. Bueno, que un poco la sección parte de eso, ¿no? De estar conversando tú y yo, de Carmen y yo, que nos conocemos hace muchísimo tiempo, amor eterno, lo sabes, y hablábamos de que era una pena que muchas veces tenías prendas que te encantaban, que estaban un poco en desuso, pero no te querías desprender, cómo actualizarlas, cómo reciclarlas, y es Carmen la que de repente lo tiene muy claro y dice, pues es que a mí me encanta reciclar moda, y yo soy la que le propongo, ¿por qué no haces una sección de reciclaje de moda y nos enseñas a todos cómo darle esa segunda e incluso tercera vida a las prendas que nos gustan, que tenemos en casa, que no queremos desprendernos de ellas, ¿no? Claro, es el punto ese de esas cosas que tenemos que dicen, me gusta mucho, pero no me la pongo. Bueno, te gusta, pero no te la pones, entonces la quieres. O sea, lo que hay es una relación de amor con esa prenda. Bueno, pues vamos a darle a ese amor que sea útil y que lo disfrutemos como es la moda para disfrutar, pues bueno, sí en la intimidad, pero en público sobre todo, sacarla fuera. Entonces a mí me parece interesantísimo. Y por otra parte, yo creo que nos da también un buen aliciente para no sentirnos irresponsables con el medio ambiente. Es decir, nos gusta muchísimo estrenar cosas, pues ahora con el tema low cost, pues tenemos cosas muy buenas que nos cuesta mucho dinero, porque lo bueno cuesta dinero, pero luego tenemos muchísimas cosas que están genial y que nos cuestan poco dinero, por lo tanto nuestros armarios están repletos. Y a veces incluso una cosa low cost tiene una larga vida que se puede tener ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando llenamos nuestro armario de cosas y sentimos ese remordimiento y dices, qué poco responsable estoy siendo yo con el medio? ¿Cuánta agua ha sido necesaria para esta camiseta blanca impoluta? Y que ahora tiene un manchón y no me la puedo poner. Bueno, venga, pues vamos a pintarla. Y ya está. Y ya hemos hecho que esos 2.000 litros de agua se conviertan en 500 porque le vamos a dar muchísimo más uso. Entonces, un poco, por un lado, nuestra conciencia, por otro lado, el disfrute de tenerlo, y por otro lado, el disfrute que creo que es la primera parte. Fíjate que yo no lo había pensado, pero esto, que es la primera parte, el disfrute del hacerlo, el disfrute del proyecto. Tanto que lo hagas tú misma, en la sección pues hay unas cosas que yo digo, mira, esto es facilito, háztelo tú. Bueno, ha habido
niveles. Sí, este año Ha habido niveles. Ha habido distintos niveles en los que, bueno, propongo la idea, pero búscate un profesional, bueno, es igual que con el pelo, no te hagas tú el tinte, vete al profesional, pero vamos, que un día utilizar las planchas, sí, ¿por qué no? Entonces, bueno, esa historia. Pero en los niveles esos donde puedes hacerlo tú mismo o en grupo, yo creo que hemos recuperado ese punto zen, ¿sabes? Ese punto de, venga, me lo voy a pasar bien, me voy a relajar y de repente te metes en lo que... Es que de aquí incluso han salido determinados días en los que Carmen ha invitado a varios oyentes a hacer trabajos en su taller, incluso para hacerlo en compañía de niños también. Claro. O sea, no sé, has tocado un poco todo, ¿no? El abanico ya es muy amplio. Sí, un poco sí que buscaba ese, y ya digo, últimamente más el, bueno, vamos a sentarnos como cuando nuestras abuelas se ponían a calcetar o a hacer punto. Bueno, pues venga, vamos a recuperar también esa cosa que, no, es que mi abuela cosía. No, venga, pues ya. O sea, también, o sea, yo puedo y los niños les encanta. A los niños les encanta poder... Es un juguete magnífico y luego ven los resultados, dices, pues uno de los últimos trabajos, una diadema, vale, pues recortamos las frocitas, las hacemos de papeles multicolores y entonces hacemos una fiesta hawaiana, pero no es que me lo vaya a comprar y me cueste menos, no, es que hago yo mi propia diadema, esta es, y entonces me he pasado 2 tardes, una, la que he hecho, todo este trabajo en grupo, he aprendido a mover las manos, no sé qué, y me lo pasé muy bien y luego tengo mi propia diadema que es súper estupenda. Y luego incluso para patosas como yo, que Carmen sabe perfectamente que yo no soy de aguja y de repente dijo, bueno, a ti te voy a enseñar a pegar. Por el ejemplo, pegamento ha entrado en mi vida, ¿no? Claro, que es eso la otra parte, para los perezosos de la aguja, que luego una vez que la tomas es súper relajante porque tienes que fijarte tanto en dónde pones ahí la puntadita y cómo sale el hilo y no sé qué, y es así como voy a hacer yoga, vale, pero luego el pegamento tiene ese punto de la inmediatez, de lo que, bueno, pues vale, yo no, ni aguja ni lo, venga, pegamento ya, y hay muchísimas cosas que también que se pueden hacer, por lo tanto, no sé, yo estoy feliz, y lo que, no sé, todo lo que puede salir, pues es un papel en blanco, es... Carmen, supongo que también es muy satisfactorio ahora que ya tienes tan consolidada la sección, que empiezas un poco haciendo una prueba de cosas que se te van ocurriendo y de repente ves que hay pues ese feedback, esa respuesta, ¿no? Que de repente ya la sección está tan consolidada que es el propio espectador el que te pide trabajos, el que te los manda, el que te propone cosas. Supongo que eso es muy gratificante, ver cómo crecen tus hijos. Sí, eso es, bueno, me cae la baba, ¿no? Por ejemplo, mira, tengo una cosa por explorar que me parece interesantísima, que son precisamente los trabajos con papel, que es de una de nuestras seguidoras que es profe, y entonces con los niños hace cosas, ¿no? Entonces me contaba, por ejemplo, los mayos, hechos con papel. Entonces me enviaba fotos y digo, ay, pues esto hay que contarlo. Luego no tuvimos tiempo de ponernos de acuerdo para que yo sepa bien de qué va y que me lo cuente. Yo le decía, mira, vas a tener que contarlo tú. Y dice, yo no. Bueno, vale, pues entonces cuéntamelo a mí, cómo lo haces para que yo pueda transmitirlo. Porque sí que me parece interesantísimo, ¿no? Para el resto de profes, porque de hecho tenemos muchas profes que nos siguen en cositas que pueden luego llevarlo a que, bueno, que sea el recorta y pega, claro, de hacer las mariquitas de toda la vida, pero llevarlos al uso. Que es donde a mí me gusta mucho el reciclaje, los trabajos manuales, que es, a veces hacemos muchas cosas que de repente, pues luego tenemos 200 tejas pintadas, 400 cuadros, no sé qué. Sí, pero que es muy útil todo lo que haces. Claro, y entonces esto que sea útil, justo que sea muy práctico, yo soy muy pragmática, venga, esto que sirve para, ya está. Entonces, bueno, por ahí. Entonces, bueno, claro, es ese punto de todo lo que ya está viniendo. Ya es que ya no hago yo la sección, ya me la hago. Y luego, además, que esta sección directamente sale de plató. Yo decía que Carmen ha tenido en el taller, ha recibido muchas visitas, ha hecho grupos, pero de repente el año pasado, bueno, la vimos en Unitaria dando un curso ya de moda reciclada, que era algo muy específico que salía de aquí, ¿no? Sí. Bueno, sí. Porque Carmen, bueno, todo esto, diseñadora, su taller está a tope y de repente ya, bueno, dando clases de moda reciclada. Sí, fíjate, de hecho, bueno, ha sido una pequeña clase que ha tenido muy buena acogida y me han pedido que haga monográficos, o sea, que prepare historias monográficas para ver de ponerlas ahí a andar. Y me parece muy interesante, cosas que la gente vea que se pueden hacer cosas, que no hay que generar basura y que además te puedes divertir. Bueno, fue una experiencia lo de la Unitaria, preciosa. Bueno, ya ves, este plató, las cosas germinan y producen. Fantástico, genial, realmente.
Decía que Carmen hace 1000 cosas, no solo la sección de moda reciclada, diseñadora de moda muy conocida y con muchísimos proyectos. Hace poco ya te vimos ahí en proyectazo en la Fundación Rosalía de Castro. Cuéntanos un poco. Ay, Dios, qué bonito. Bueno, qué bonito, es que precioso. Esto fue el año pasado, nació el proyecto en la exposición Confío en Galicia. Entonces me pidieron que hiciera una recreación de un traje de Rosalía, de una fotografía de las pocas que hay, pues desde ahí que hiciera una recreación para que estuviera con doña Emilia Pardo Bazán, también ahí en la exposición de Confío en Galicia. Entonces, bueno, fue muy bonito. Y bueno, tiene sus anécdotas, porque a todo esto los maniquís de la exposición Confío en Galicia estaban más pensados en la moda, en el prêt-à-porter, la alta costura actual, que es mujeres muy grandes, imposibles. Entonces Rosalía había crecido mucho, ¿no? Y entonces viene la segunda parte. Ahora, hace unos días, en la casa de Rosalía, en Padrón, se reinauguró el museo con un trabajo ahí de Pepe Barro preciosísimo, que el director de la casa pues, le encargó y está genial. Y entonces, bueno, ahí llegó mi traje. Yo tengo la suerte, el placer grandísimo de que Rosalía, en su salón, donde recibe a todos los invitados que pasen por allí a verla, en su casa, en Padrón, está vestida con una recreación de un traje mío. Y precisamente justo antes de la reinauguración, hablando con el director de la casa y con Pepe Barro, pues decía, el único problema es que Rosalía está un poco crecida. Y digo, es que claro, es que es un personaje tan importante, una persona tan importante, es tan importante, que se crece un poco de altura. Que se crece en el tiempo. Y entonces ya hace la presentación y dice Pepe Barro, no, dice Carmen que Rosalía es que ha crecido. Y digo, vale, muy bien. Pero preciosísimo, y que además fue muy emotivo esa reinauguración. Terminamos allí en el jardín de la casa de Rosalía con un concierto de Amancio Prada. Preciosísimo. Yo es que lloré cuando ya terminó cantando Campanas de Bastavales allí. Vamos, precioso. Bueno, un acto precioso, y yo que lo seguía, estaba viendo en las redes y de repente veo a mi Carmen allí vistiendo ese maniquí de Rosalía y dije, bueno, mi Carmen que me está en todo. Una época de muchísimo trabajo. ¿No te coges vacaciones, Carmen? No, yo en verano nunca jamás he cogido vacaciones. Bueno, primero porque siempre me pilla con muchísimo trabajo, es época de bodas, o sea, ceremonias de todo, de muchos eventos, y entonces nunca, colecciones, todo, no, nunca jamás. Yo luego entre temporada, que digo, haciendo el año más cortito, y en esta época allí en el Pico Sacro, que es esta fenomenal, no me muevo. No me mueve mi casita. Carmen, pues que tengas un felicísimo verano, y la próxima temporada seguimos reciclando moda aquí en nuestro plató. Bueno, será un placer. Para mí es uno de los proyectos más importantes que he hecho en mi vida. Así como te lo digo, Ana. Y mira que he hecho cosas que no esperaba nunca hacer. Increíbles. Sí. O sea, cosas increíbles. Miro mi retrospectiva y no me creía yo, pues eso, mis presentaciones de moda, toda Europa, América, no sé, esas cosas que dices tú, bueno, esta no soy yo, pues sí, pero esto no me lo creía y estoy feliz. Muchísimas gracias. Gracias a ti por aceptar siempre mis invitaciones, que ha sido un placer y lo sabes, ¿eh? Sí que lo sé, pero es que das el pie justo, perfecto, de verdad. Gracias. Bueno, y felices vacaciones para todo aquel que las pille, y yo ya luego. Carmen, pues lo dicho, que sea un verano maravilloso, aunque sea trabajando y al lado del Pico Sacro, que sea un verano maravilloso para ti. Muchas gracias. Y nosotros también queremos despedir la temporada hablando de algunos trucos de maquillaje que hemos aprendido aquí, así que como siempre lo vamos a hacer con Alba Bermúdez. Y también hoy, antes de irnos de vacaciones, vamos a hablar de belleza y de todos esos trucos de cosmética que durante toda la temporada nos trajo Alba Bermúdez. Boas noites, Alba. Boas noites, Ana. A punto xa de coller vacacións, non? A puntiño. Como foi para ti, así se tes que botar a vista atrás e facer así un balance rápido, como foi para ti esta tempada aquí nas noites de Ana?
un gran descubrimento, sempre imos descubrindo pouco a pouco cousas, formas de facer diferentes acabados, de facilitar o maquillaxe dos cuidados de piel. Para min é todo eso, descubrir. Bueno, o ano pasado, a temporada pasada, foi cando nos descubrimos a Alba, xa tiñamos bastante avanzada a tempada cando Alba se incorporou como colaboradora con sección fixa xa no programa. Este ano foi xa a consolidación, non? da sección, xa vimos de todo, Sí. dende técnicas como para facer o strobing e cousas así que descubrimos, a pequenos trucos de como espesar as pestañas ou de repente ver para que servía un Scott Brite de toda a vida aplicado a cosmética. Sí, sí, é todo ir descubrindo e ir investigando un pouco o mundo este da cosmética e do cuidado, non? De todo eso. Que supoño que dá pa moito porque tamén é un mundo que se renova continuamente, non? Máis que renovarse, a ver, é certo é que cada vez hai máis técnicas, cada vez hai máis produto, porque o que é técnica sempre remontamos cada vez máis atrás, non? Eu creo que dentro de pouco seguramente nos iremos a bañar en leite de cabra e cosas así como antiguamente. Como antiguamente, sí. Sí, Imos ser Cleopatras. Sí, tal cual, cada vez imos máis hacia esas, bueno, eu estou esas neso, técnicas. Sabes? Estou neso, Sí. xa comeu frequillo. A tiariña, igual. No, pero é certo que as técnicas en maquillaxe veñen dadas desde a televisión. É certo que o mundo internet, o mundo YouTube, o mundo... todo isto que é moi rápido de encontrar información, moi rápido de encontrar de onde aparece calquer cousa, de onde nace. É certo que nos leva todo á vida cotidiana, non? Calquer cousa que, eu que sei, fai 10 anos nos parecía eso, o backing, o strobing, todo eso, que decías, tío, eso, eu teño un libro especializado de maquillaxe, de técnicas, ou onde atopo información sobre isto, se nin siquiera sei o que, non? O ter internet tan de man é super fácil, saber de onde aparece, de onde nace, entonces é algo que nos ven moi de man. O que sí que evolucionou moito foi o que é o produto en sí, eso, que todo sexa máis asequible, que haxa varios formatos, que haxa, depende do tipo de piel, que haxa tamén a colorometría esta de pigmentación da piel, que antes era super difícil encontrala. Había un mogollón de problemas para a xente de color que chegaba aquí e que buscara unha base que fose máis ou menos asequible. Era moi complicado. Xente que viña con unha etnia asiática ou pigmentación máis amarilla tamén resultaba moi complicado atopar algo. O mundo da cosmética é algo que está moi popularizado hoxe en día e que abriu mogollón. É dicir, hoxe encontraste unha base máis ou menos boa de 6 euros a bases tremendamente caras. Que pasa? Que a economía, pois, vamos máis hacia... Bueno, e ademais aquí miramos moito pola economía. Alba sempre busca os produtos que son máis asequibles para todos os bolsillos. Sí, aquí tamén miramos moito o tema do diñeiro. Unha das cousas que eu creo que chamou moito a atención foi quizáis como foi evolucionando a sección, porque empezamos así como como se debería maquillar un home, que eu creo que dunha asignatura pendente que tenemos aí, que o próximo ano tenemos que volver a ela. E despois fomos aprendendo sempre pequenos trucos e acabamos pois cuidando moito a piel e incluso con cousas, o que ti dis, como moi cotiás e moi de andar por casa, non? Hasta aprendimos pois que pasa cando cae unha sombra e temos así que remendala ou vamos de viaxe, como solucionar e solventar esos pequenos problemas, non? Non sei se cando contaba antes Carmen Pichel que leva máis tempo coa súa sección, que xa agora casi ya fan as propias clientas que lle mandan cousas para reciclar, non? E que lle pido, non sei se a ti te pasa tamén o mesmo, que vas por fora e che fan xa consultas ou a xente che susire temas que podes tratar na sección. É certo que antes, ao principio, sí que me rompía moito a cabeza de decir non sei por onde tirar, non sei se isto interesa, non sei se ao final resultará, se non...
eu todo o que os trucos e todo o que fago o probo en min antes, basicamente porque se non funciona unha tontería que o traia, non? Pero sí é certo que co paso do tempo amigas, coñecidas ou xente que ten certa confianza comigo sí que me ten dito bueno, é que eu teño este problema sempre que intento maquillarme e non consigo. Tal cousa. Sí, entonces nese aspecto sí que me dan ideas e máis eu sempre ando con a libreta. Apuntando todo. Bueno, Apuntando e todo. ademais é que Alba é organizadísima. Non dirá Moi, eso, moi miña nai. organizadísima. Nunca. Mamá de Alba, Nunca lle oí. créeme que é organizadísima. Nunca dou yo irá fe. a decir eso, miña nai. Dou fe. Pero sí é certo que son moi de notas. Eu creo que desde pequena son de agenda na casa e libreta no bolso. Ahora non porque teño coche, gracias a Dios, pero de andar en bus e de sacar de libreta e ir apuntando. Son unha maniática. Igual non o volvo a ler ou o perdo, pero sí é certo Pero esas que teño cousas todo sempre están apuntado. aí, nun momento un lle bota a man. Sí, é certo que cada vez é máis de que me salen as cousas como máis rápido porque a xente sí que intenta, ou eso, me pregunta, ou intenta que probe con ela, ou me di algún problema que ten e intento solucionalo, é certo. Alba, quizáis cando voltamos así un pouco a facer repaso, cal crees que foi o produto así que pegou máis forte, o produto estrela do que foi esta tempada? Algún descubrimento así que funcionase especialmente ben? Para min ou para... Para ti, por suposto. Para min é que o delineador que enseñei non fai tanto semanas levo usando tanto e gústame tanto que creo que é o meu produto favorito O produto deste estrela ano. o delineador. Sí, polo que decíamos nese programa, non se me secou, aguántame perfectamente todo o día no ollo, sei que é algo que todo o mundo necesita e que todo o mundo ten problemas para encontrar un delineador que funcione ben líquido, porque en gel máis ou menos podes eche secar e deixalo aberto, pero é raro, non? Se lle tes un cuidado de tal, é raro que se sequen. Pero en líquido o máis normal é que se che seque o segundo día. E ese leva tanto tempo comigo que teño cariño. Que xa lle colleches cariño Sí. e todo, xa lle colleches Sí. cariño e todo. Alba, bueno, xa para rematar a hora de cara ao Bran, que hai algún produto que recomendarías que descubriches que este Bran, este agosto que imos á praia, non debería faltar isto no noso uso diario de cosmética? Falei tamén noutro programa dunha base super lixeiriña que era a DB, la hipoalergénica, que son moi lixeiriña, ten factor de protección. Ahora creo que acaba de sacar outra base que tamén está genial, teño que probarla aínda, que non a teño na miña adquisición, teño que facerme con ela, pero é certo que a mí me gustan para o verán ese tipo de bases, non? Que sexan bases que teñan algo de protección solar, que sexan moi lixeiras, non vamos ir maquilladas como en inverno, basicamente porque xa temos color propio e estas cousas, entonces esa base eu creo que é unha base que vai xeñal para todo tipo de pieles, e que a min encántame. E eso, de verán, sempre unha base lixeiriña. Fora xa do que son ceremonias que tendemos xa a buscar a axuda profesional como a de Alba para un maquillarse moito máis traballado, os básicos do Bran para ir un pouco arreglada? Hai xente que no Bran non pon base. Entonces, se vai coller unha base, algo lixeiriño, que decíamos hasta ahora, ou sin base. Sin base, un colorete. Coloretes de Bran eu intento usar o mínimo que sexan de polvos. Intento usar que sexan cremosiños, que sexan en textura gel, algo así que nos aporte brillo. Básicamente porque xa imos sudar de por sí, entonces é unha tontería poñerlle polvos e polvos e polvos e polvos á piel para que respire. Eso, un colorete, un polvo translúcido para dar un pelín de... para salir dun apuro cos brillos, un delineador líquido, como non, máscara de pestañas e un labial coral ou rojo. E eu son os mínimos que teño no neceser de verán, e con ese... E con eso xa estupendas para o que veña por diante. Sí, porque no verán estórbanos todos, non nos vamos poñer aí sombras, aí, nin nada deso, algo moi sencillo. Bueno, pois quedas apuntado estos básicos que os nos trae Alba xa para despedir a sección por esta tempada.
Esperamos que pases un verán maravillosísimo. A volta nos contes todo o que vensa de cara ao outono. Vale. A ver como reinventamos a sección. Sí, xa hai algunha idea, non hai problema. Alba, que sexas moi feliz este verán. Igualmente. Y nosotros nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta volvemos haciendo un repaso de las noticias de esta temporada del Mundo Corazón que más nos llamaron la atención y que más nos sorprendieron. Un repaso que viene con sorpresa, ya lo verán. Pues no queríamos irnos de vacaciones sin hacer un repaso a todo lo que ha pasado esta temporada en el mundo de las revistas del corazón. Para ello yo invité a uno de los últimos colaboradores que se incorporaron al programa. Estuvo hace una temporada aquí con nosotros descubriéndonos todos los estilismos del Festival de Eurovisión y un poco todo ese universo de Eurovisión. Y hoy vuelve con todas las revistas y para dar toda su opinión y repasar todas las noticias, las más importantes que han sucedido en los últimos meses en el mundo del corazón. Angelo Pulito, buenas noches. Muy buenas, Ana. Gracias por invitarme. No, encantada de que hayas aceptado la invitación porque me ha costado, ¿eh? No digas no fue eso. esto de, al primero que se lo digo ya me dice que sí. No, he estado ahí todos los días. Pero aquí piénsatelo, estamos, que lo más piénsatelo, importante, que sabes aquí que te está. quiero, piénsatelo. Sí, la verdad que además sabes cómo capturar la gente. Yo encantadísimo de estar contigo. Además sabes que este tema es algo que me gusta y que controlo más o menos, creo, por lo menos como extranjero, creo que tengo bastante conocimiento sobre esto, porque me apasiona la prensa del corazón aquí en España. Es muy viva y agresiva, que viene bien para eso. Bueno, Angelo lleva 8 años viviendo aquí en Santiago, es italiano, por si alguien no se había percatado. Y Angelo sigue muchísimo todas las noticias que aparecen en la prensa del corazón y las comentamos casi todos los días. Yo cuando me pierdo algo sé que le tengo que preguntar a él y yo pensaba que era la persona perfecta para poder hacer este repaso. Pregunta muy sencilla antes de empezar. ¿Eras aficionado al mundo de la prensa rosa cuando aún vivías en Italia? Mira, aunque parezca raro, no. Y que conste que el término paparazzi, que es el término por antonomasia de la prensa del corazón, es un término italiano, salió de la película de Fellini La Dolce Vita y era el fotógrafo que perseguía la gente famosa de la época. Aunque todo este mundo del corazón parece que haya tenido un principio hasta en el origen de la palabra paparazzi, a mí no me atraía nada, de verdad. ¿Por qué? Probablemente porque aquí sois mucho más cañeros en eso. Es en plan, sí, absolutamente. Y tenéis unos filones de Tenemos prototipos. Prototipo para cualquier gusto, de verdad. Hay unas familias que llevan como toda la vida en el papel cuché y la verdad que me ha costado seguir todo el proceso, entender... Bueno, de todas formas, nosotros importamos de vosotros a Antonia Delate. Por supuesto, que además es compaisana mía, aparte de ser italiana, es de Brindisi y yo soy de Tarento, somos vecinos, un Pontevedra-Vigo, más o menos. ¿La conocías allá? No, la verdad que no. Oye, y a los personajes de los que vamos a hablar ahora, que bueno, que son un poco lo de siempre, ¿no? Belén Esteban, los Moedano, los Pantoja, etcétera, ¿los conocíais en Italia? ¿Son conocidos allá? Absolutamente no. Lo único de la prensa del corazón que seguía con conocimiento aquí cuando llegué fue evidentemente el caso Albano, Lidia Lozano que habló no, Cristal no es la otra hija, se llama Ilenia Carrisi, Cristal es la pequeña, que habló de Ilenia que había desaparecido y que la habían encontrado. Aquello fue hasta en Italia. Mi abuela, que es súper fan de Albano, que la saludo desde aquí, mi abuela era en plan, en España han encontrado, y yo, no abuela, que no he encontrado nada, que la pobre ya no se sabe dónde está, pero es un tema que ya está bastante olvidado. Y nada, era lo único que seguía con conocimiento de por lo menos los protagonistas de las vicendas. Albano es un mito en Italia, evidentemente, y claro, hacerse eco aquí a mí me parecía raro. Después ya
viviendo y conocí todo lo que pasó aquí, la fama que tuvo. ¿Y cómo entras en el mundo del corazón estando aquí? ¿Cómo empieza a interesarte esto de las revistas? Vale, ¿cómo empiezo a interesarme? Bueno, llego de Erasmus y me ponen en el piso una tele y necesitaba aprender castellano y mira, esto no pensaba decirlo, y llegué un 11 de septiembre de 2009 y en televisión hubo la gran frase fue el día en que Belén Esteban dijo, ni si fuera yo Bin Laden. Y dije, esto ya es una coincidencia la mía y por ahí tengo que ir. Nada, al final es empezar a ver la tele para aprender el idioma y entras en un túnel donde no hay salida y te empiezas a interesar y a ver qué pasa, qué no pasa. Y además, como estudiaba televisión en Italia, me interesaba sobre todo la capacidad que teníais aquí de crear programas de 4 horas diarias hablando de la nada. Era para mí, es alguien que estudia esto, es en plan, pero ¿cómo es posible? Y la audiencia que tiene, lleva el programa de que estamos hablando, Sálvame, en parrilla más de 8 años, quiero decir. Y en programa, además, lo que muchísimo dices tú, de tiempo. muchísimas horas haciendo allí plato. Y nada, así empecé y nada, me interesé a unos personajes, empecé a escuchar música y de ahí esta música que tenéis flamenca tiene también unos personajes que son protagonistas de estas historias y bueno, poco a poco entré y no soy capaz de salir ahora. Y ya acabamos discutiendo todos los días porque él es belenista, yo no, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas que al final nos tienen, ahí enganchadísimos. Nos tienen ahí enganchadísimos. Bueno, empezamos haciendo un repaso, ¿te parece bien? ¿Cuál crees que fue la noticia? Nosotros empezamos, creo recordar, en noviembre, el año pasado. ¿Cuál fue la noticia, las noticias de noviembre? Vale. Justo las noticias de noviembre a mí, esto del corazón es una montaña rusa. Cuando tenemos picos de intereses, grandes filones que ocupan todos los días las portadas de las revistas o horas y horas de televisión, después de este auge siempre hay un bajón tremendo. Y en noviembre justo tenemos este bajón. En noviembre tenemos este bajón. De hecho, en noviembre empieza el programa de las Campos. Ah, vale. Y con las Campos tenemos grandes novedades porque nace a nivel televisivo el personaje de Carmen Borrego, que era como la hermana que está detrás de la cámara, la hermana a la que no le interesa el mundo de la tele, los focos sobre todo. Y nada, al final Carmen Borrego es colaboradora de Mujeres, Hombres y Viceversa, colaboradora en programas como Supervivientes, un personaje más en este mundo. Bueno, de todas formas, ¿tú no crees que en esa familia son así un poco... Yo creo que deberían, vamos, que escupen al cielo, como se suele decir aquí, le cae el escupitajo encima, porque yo recuerdo a María Teresa Campos con la historia cuando empezó con Bigote Arrocé, y entonces decía, yo nunca saldré dando portadas. ¿Cuántas ha dado? Y como eso, mucho más, ¿no? La pobre de Terelu, que es ahora como... Era la hermana que brillaba de Soy la reina de los mares, ahora está un poco, bueno, como, no sé cuál es la palabra, en segundo lugar y así un poco pobre, en crisis, ¿no? Y de repente sale reluciendo pues, la otra que ya está como de colaboradora en todas partes. Y de hecho tenemos portadas que hablan de la mala relación entre las hermanas, que en realidad al final esto siempre se exagera mucho, quiero decir. Pero evidentemente una gran profesional que es, digamos, Terelu Campos, que presentó en Telemadrid los programas de la tarde, que presentó los deluxe del verano, evidentemente fue perdiendo fuerza y a lo mejor ganando un poquito de peso, que esto de la tele es muy traicionero, hay que decirlo. Sí. Y las cosas como son, a lo mejor han pasado una serie de cosas que han visto la imagen de Terelu un poco más en la sombra
Y nada, después de todo lo que pasó con el Filón Campos, el ictus de María Teresa, Bigote Roset que sale Bueno, esa relación. de una casa, de la casa de sus hijos con dos mujeres, la ansiedad de María Teresa que ahora le toca tomar medicamentos, una serie de cosas que al final han puesto otra vez el foco encima de Terelu cuando ella no lo quería, porque ella al final, según lo que dicen los colaboradores, los amigos, es en plan se cree una estrella, hija de evidentemente una grande comunicadora como es María Teresa, y al final fue todo un crescendo y le vino todo encima. Oye, ¿qué crees de la historia tú? ¿Qué crees de esa historia de Edmundo y María Teresa? ¿Hay amor? A ver, yo personalmente hay que decir que el amor, es que esto ya no es corazón, esto es un amor maduro. Es un amor maduro, evidentemente no es un amor de una pareja de 18, no es un amor de una pareja de 30. Bueno, yo ya no puedo hablar porque ya después no ya sé. te quedas ahí, Ya ya me te quedo quedas ahí. ahí. Pero aquí el debate es, ¿están enamorados de verdad o no? Yo Porque creo que parece sí. como que María Teresa está muy enamorada de Edmundo, pero todos tenemos esa duda de si Edmundo está con María Teresa por interés, por amor o por lo que sea. Bueno, pero esto es lo bonito de las parejas, en plan, alguien tiene el derecho de amar un poquito más y el otro de ser amado casi a la locura, ¿por qué no? Es en plan, además, yo creo que lo bonito de esta pareja es que es un amor que por lo menos, lo que cuenta María Teresa, es un amor que ha llegado así de repente y cuando estas cosas te travolgen, no, ¿cómo se dice? Ay, que me sale el italiano. Cuando te cogen de repente y no te lo esperas, es todo más bonito. Entonces, a lo mejor ella está aún en esta fase, él es verdad que viene de una situación más complicada porque se hicieron novios justo poco después de la muerte de su mujer, entonces tiene a lo mejor el derecho de vivirlo de forma distinta. Ahora que María Teresa Campos está enamorada, que no puede parar de gritarlo al mundo, sí, esto es cierto. Es así, Lo hemos esto es entendido, así. María Teresa, gracias, stop. Pero bueno, esto es. Y entonces, esto sí, lo que me llamó la atención y que me hizo dudar mucho fue, ¿qué está pasando con el mundo? ¿Por qué esta casa que estaba cerrada de los hijos que viven en el extranjero de repente se abren? Y hay fotógrafos que cogen estas mujeres, una se llamaba Julia y la otra Gemma, que lo tengo apuntado, que lo tengo apuntado. Después lo vamos a recuperar porque Gemma Serrano, es en plan. Estas dos mujeres, ¿qué ha pasado? ¿Por qué además Gemma Serrano en un deluxe tiene dos versiones distintas a segunda del caché que se le ofrece? ¿Por qué no se le ha pagado más? ¿Qué hubiese dicho? Y ahí ya me quedo en plan con ganas de saber más, pero nada. Oye, un crowdfunding ahí tenías que hacer. Sí, efectivamente. Y además hoy en día te pones en internet y ya. Seguimos repasando temas. Seguimos repasando, pero si me permites, Ana, Sí, por sabes supuesto. que yo soy muy de unas revistas como lecturas, semanas, pero el Lola lo compro en pocas ocasiones. Lo El sé, Lola, lo sé. Aquí ya, somos más defensores de Lola. Efectivamente, Y- pero el 7 de septiembre es nuestro aniversario, cantaba Anna Torroja es con verdad. Mecanos. El 7 de septiembre, cuando hay la vuelta al cole, se casan Rocío Carrasco y Fidel. Esta boda abre lo que es la temporada para mí, es en plan, quiero decir, después de las vacaciones de agosto se vuelve al cole y en septiembre tenemos la primera gran portada. Es en plan, todo el mundo se estaba esperando esta boda, irán los hijos, quién irá, quién... Llevará a los Moedano. Efectivamente, ahí está, y de repente los Moedano no aparecen, están en el balcón de no Sanlúcar de Barrameda, no, Chipiona, están en Chipiona celebrando la Virgen de la Regla y no participan a esta boda, no van ni los hijos De Rocillito. de Rosito y de Antonio David. Gloria Camila evidentemente no participa y tiene palabras mayores
para esta boda. Y ahí ya digo, es en plan, empezamos bien el año, la temporada. Esto nos va a dar mucho juego. Y poco después, porque parece que las bodas son... No le gusta el Lola, pero... No me gusta el Lola, pero se Lola, ahí casa está. el paquirrín, había que comprarla. Había y que sobre comprarla. todo, no por paquirrín, que me interesa muy poco, la verdad, toda la vivienda de paquirrín hasta me interesa mucho más las viviendas de Chabelita, y ahora tiene esta madre biológica en Perú. Todo el mundo queremos ver este encuentro, nada. ¿Por qué se compra esta revista? Porque por fin sale en el papel couché Isabel Pantoja después de Su la paso por la cárcel, su paso por la cárcel, que es un poco, nos hizo un dientes en esta revista. Es en plan, fue todo muy Muy blanco, muy light, muy blanco, todo. muy hola, diría Muy yo. hola, todo muy hola. Entonces, septiembre, octubre tenemos estas bodas, tenemos también otras bodas de menor importancia, diría yo, evidentemente comparadas a las bodas de el hijo de Isabel Pantoja y la hija de Rocío Jurado, que son las flamencas Por excelencia. Por excelencia. De hecho, el emoticono tendría que llevar uno de estos dos nombres para mí. Nada, tenemos también Kiko Matamoros y Macoque. Y ahí creo que se quiso jugar un poco a mis hijos no vienen, en plan, venga, vamos a llevar al deluxe a los dos hijos, a Matamoros, A Diego a Matamoros, a ¿no? Diego, Y a... efectivamente, y a Laura. Entonces, hay muchas bodas al principio del año. En noviembre, como estamos hablando antes, tenemos lo que es Las Campos, Bigota Roset, Gemma y Julia. Y en enero hay el portal OK Diario, que nos saca a la luz 20 años después la información sobre Bárbara Rey. Ah, ahí es Y cuando el rey entraba emérito. Bárbara y el rey. Y ahí es Efectivamente. donde 20 años después, porque esto del corazón es como la leña que arde y después se queda ahí. Parece que no hay más fuego, pero Pero queda siempre algo. queda el escollo. Queda algo. Y aunque sea 20 años después, estamos dispuestos perfectamente A recibir escucharlo, a esta asumirlo, a información. comentarlo, sí, sí, sí. Pero, aunque parecía que el año iba a empezar con el gran escándalo sobre rey emérito, declaraciones que todo el mundo quería escuchar sobre Bárbara Rey, aquello fue un visto no visto. Fue en plan, ¿qué diario pone? El CNI pagó el silencio de Bárbara Rey con fondos reservados en una cuenta en Luxemburgo. Es en plan, vamos a ver, ahora va a salir la hija de Bárbara Rey, el hijo Ángel que vive en el extranjero, Bárbara Rey que será corazón de televisión española, Sálvame de Luz, nada. Y al final no Aquello quedó fue nada. un visto no Sí, visto. sí, sí. En enero también tenemos una noticia un poco, una mala noticia para el mundo del corazón. Muere Bimba Bosé, padecía un cáncer. Evidentemente estamos aquí para hablar de cosas positivas. El corazón al final es siempre algo alegre, pero evidentemente fue una pieza clave en esto porque también, aparte de ser cantante, modelo, es también sobrina de Miguel Bosé. de Miguel Bosé, perdón, sobrina, sobrina. Sobrina. Ay, esto yo me pierdo constantemente con esto. Y eso que te Y coge Lucía- parte italiana, ¿eh? Y me eso que te coge coge Lucía parte Bosé, italiana. efectivamente. Primera Miss Italia, Lucía Bosé, por cierto. Sí, sí, y ganó a Sofía Loren, la pobre que se quedó segunda. Da igual. Inciso. Inciso, en plan Lucía Bosé. Nada, resulta que muere en enero, a finales de enero, es el 23, Bimba Bosé. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que todo febrero empiezan a hablar todos. Hay un momento de duelo, evidentemente, pero después tenemos las portadas de los Bosé, la tía, la abuela que va al Sálvame. Es verdad que un poco a raíz de eso, A raíz de esta esto- triste noticia, salen muchas cosas.
Efectivamente, y esto yo casi, de hecho no traigo casi nada de esto porque es algo que no me interesa mucho. Y eso La que verdad fíjate, lo debemos de recordar para el próximo año y recuperar la figura de Olfo, que la tenemos ahí abandonada y Olfo da muchos titulares. Es que Olfo da muchos titulares, pero no sé si lo puedo decir, a veces la caga un poquito, digamos. Es que entonces este tipo de personaje que es como muy televisivo, yo lo veo siempre cada vez que aparece, hace pocas declaraciones, pero las justas para que salte otra vez la chispa y que el tío diga algo y que la abuela se posicione a favor del hijo y que esta familia al final nunca, a mí me parece una familia muy típica y las familias atípicas a mí me encantan porque es en plan... Son familias donde pasan cosas que sienten emociones verdaderas y que lo viven. Y si se vive una emoción en la familia, significa que la familia funciona. Entonces aquí habrá que volver a hablar de Olfo. Lo voy a apuntar para la próxima temporada, lo recuperamos. Febrero. Vamos a febrero. Sí, hemos hablado de los Bosé, que sacan todas las revistas y empieza a medicarse María Teresa Campos. Poco más, hace una mezcla en febrero de noticias un poco rara. Hay un poco de todo, pero nada de interesante, porque siempre, según esta montaña, estamos en la bajada. Pero cada vez que bajamos, significa que hay un subidón tremendo y en unos meses... ¿Quién nos trae el subidón? Hombre, Paula Echeverría y David Bustamante fueron la noticia bomba, lo que viene siendo una bomba de la temporada. Y a mí que me resultan cansinos, ya como pareja, juntos y separados, ¿no? Sí, pero vamos a ver, es que España tenía idolatrado esta pareja porque eran los Beckham, según ya lo sé, esta mirada es no vas a volver a mi programa. Que te estoy echando de ¿qué está contando? ¿Qué me está contando? Esto era una pareja que evidentemente vivía de uno de la música y el otro de la televisión, pero era una pareja muy publicitaria, vendían muchísimo. Sí. Y esta ruptura en el mundo de la televisión creó este tipo de mal humor, malestar en el mundo del corazón. Además, luego se quieren, luego no se quieren, luego se siguen queriendo, luego hacen portadas juntos, luego no, luego se mandan mensajitos, luego... Mira, Paula, céntrate. Sí, yo creo que David estaba hace tiempo con la que acaba de aparecer. Efectivamente, acaba de aparecer. Trabaja en el mundo de la noche, que según lo que dijo Paula, no le gustaba mucho. Faltaba mucho de casa, pero a ver, que... Es respetable que uno después del trabajo... ¿Cómo es la frase mítica? La frase, gracias Paula por habernos dedicado estas frases. Estaba presentando su fragancia, Paula, como no. Y la frase es una frase para poner en un marco. No pasa nada la verdad, o sea, no pasa nada. Sí pasan cosas en mi casa. Es en plan, esta frase nos ha dado tanto juego en la redacción a nosotros, ¿te das cuenta? Sí, ¿no? La trajo Ángel un día y nos quedamos con ella. Pasan cosas en mi casa. Pasan cosas en mi casa. A ver, todo el mundo, Paula, no puedes echar una bomba así que estalle y escapar. Es en plan, ¿qué pasa en tu casa? Es en plan, todo el mundo lo quiere saber. Y claro, a raíz de esto, que además esta portada... donde está en el Ola Paula Echeverría con la tristeza de Paula, es en plan que parece una película de estas de las 4 de la tarde, un domingo, es en plan que estás medio dormido para echarte la siesta. Esta frase fue el comienzo de un filón que aún no ha terminado, la comunión de la niña. Y que se dan un beso y que se quieren y que ahora llega el verano, el mítico posado de Ibiza, cada uno está en su sitio, lejos, en fin. Esto aún va a tener consecuencias, van a nacer personajes nuevos, van a aparecer... Bueno, y atención, porque a la vuelta del verano, lo hablaremos, quieren firmar ya las condiciones del divorcio, al menos las que le pide Bustamante, y una de ellas que a mí me llamó la atención, bueno, aparte de la niña se queda en la casa, tú y yo somos los que nos movemos,
una de ellas es: quiero por escrito que mis padres tienen derecho a visitarla. Efectivamente. ¿Qué pasa en esa casa? Sí, sí. Bueno, teniendo en cuenta que hay la historia paralela a esta, otra pareja muy poco televisiva, que ahora sí lo es, Feliciano López y Alba Carrillo, teniendo en cuenta las madres, las consuegras que están... Y esas influencias. Y estas influencias, Lucía Parente, gracias por haber aparecido en la tele, porque nos das perlas constantemente. Yo entiendo perfectamente que una persona diga: yo quiero que también mis padres vean a la niña, porque ahora está el pobre Fonsinieto que dice que no se acerque Lucía Pariente a mi hija, Bueno, a mi hijo. No me extraña nada. De todas formas, aquí ya tenemos un punto de fricción, Ángelo y yo, porque Ángelo defiende a Alba Carrillo. Yo no he podido entenderlo hasta el día de hoy. Con unas portadas así... Vamos a ver, a Feli no le ponía mucho las mujeres. Perdón, ¿no eres tú la que decías que te habías encontrado ropa interior femenina y las mujeres que salían a hurtadillas de tu casa? Perdón. Pero o sea, reconócelo. Eso sí, pero no hay cosa mejor en el mundo del corazón ver una mujer despechada, hablando con muchísimo rencor, y soltarlo todo, además en uno de los programas donde las palabras se cogen y se sacan programas enteros con dos palabras. Con dos palabras. Es en plan, y esto fue un sálvame que nos dio mucho juego, es en plan, estos viernes de noche que iban al McDonald's, todo el mundo es en plan, se imaginaba una pareja idílica que salían de hacer deporte juntos, iban a teatro, y no, aquellos que nos vendieron fue una realidad que yo paso viernes mejores que ellos, imagínate. Yo jamás en la vida vi una pareja idílica. Aquí siempre mantenemos, bueno, ya el extremo es José Antonio, que cree que se casaron hasta por una apuesta de Feli, y yo no sé si llego a tanto, pero era como, de verdad se van a casar. ¿Tú crees que van a llegar al final teniendo en cuenta la trayectoria de Feli? Y yo creo que, para ser justos, también un poco la de Alba, que, bueno, al final no sé. Pero bueno, a mí me resulta absolutamente imposible defender a Alba. A mí Alba es el prototipo de mujer que hace bueno a Feli, que tampoco me gustaba nada. Efectivamente. Que al final, hace muy poco, tuvimos aquel programa de Mi casa es la tuya de Bertín Osborne, que yo de verdad no sabía cómo me movía en el sofá, era en plan, no encontraba posición para escuchar lo que estaban diciendo, porque aquello era insoportable, o por lo menos yo lo vivía así. Vale, evidentemente no eres homosexual, lo hemos entendido, pero no estamos hablando de esto. Queremos saber por tu boca esto de las traiciones, estas fotos de Miami con las chicas. ¿Por qué no hemos hablado de esto en el programa? Hemos hablado simplemente de lo patético, entre comillas, de que fue Alba Carrillo. A mí al final ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Aunque no lo sepa decir muy bien, el concepto es el mismo. No, nada, has dicho bien, las dicho. Gracias, siempre tú, muy amable. Es que al final sabía que esto iba a fluir muy imposible que no fluya de nosotros. Y nada, parejas idílicas no habrá muchos, pero hay una mujer que en breve a lo mejor va a recibir el sí quiero. Otra de nuestras fricciones. Me lo estás poniendo difícil, ¿eh? Vamos de fricción en fricción. Porque aquí el chico es belenista. Soy belenista. Sí. No. Sí. Y además de los belenistas que... Y además en esto me quedo sola en la redacción. Un beso, Elena Pita. Eso. Nada, lo bonito es que nos vayamos de vacaciones en plan con esta fricción, para que después tengamos aún más ganas de hablar, porque lo que está pasando ahora Belén en verano va a tener mucho séquito, y seguro que vamos a volver a septiembre con mucha más información. ¿Por qué? Porque sí, Belén ha ganado el juicio a Toño, que para mí es una de las noticias más interesantes que hay. ¿Por qué? Porque Belén Esteban siempre nos confirmó, siempre nos dijo que iba a haber una entrevista donde ella iba a sacar todos los papeles. Y estos papeles al final los sacó. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que Toño Sanchís le debe alrededor de
1.000.000 de euros, más o menos, 338.000 euros, que más cuestas evidentemente es de los abogados. Otro dinero ya se lo devolvió porque lo tenía guardado para Andreita, que ya por fin es Andrea Esa Janeiro. es otra de las grandísimas noticias de esta temporada y es Andreita Janeiro. Y vaya desde aquí que yo que soy anti-Belén, pero con todo, o sea, no, de verdad que no. Por favor, un poco de coherencia y de sentido común y un poco de educación y un poco de todo para con esa niña. Sí, He dicho. eso es. Y yo también me sumo a eso, porque es muy Por sencillo favor. estar detrás de un móvil. Menos mal que no tenemos nosotros la almohadilla, porque si no me ponen verde. Así que en plan como la camiseta. Entonces, en plan, es muy sencillo, evidentemente. No, me parece alucinante, o sea, no lo puedo entender. O Es sea, interesante no lo puedo que la entender. policía haya... También es verdad, y voy a hacer un inciso cuando... Vamos a ver, yo creo, y esto es así, quien pone en el disparadero a esa niña es su madre. ¿Sabes mi teoría? Quien la pone en el disparadero es su madre, que vive a costa de todas las noticias que ella misma genera en torno a esa niña, la relación que tiene con el padre, etcétera. Porque lo vuelvo a decir, o sea, si tu padre no te llama por tu cumpleaños, pues tu padre puede ser un desgraciado y lo sabrás tú, lo sabrá tu entorno más íntimo y tus 2 amigas de clase. Pero en el momento en que tu madre lo cuenta, tú ya eres carne de cañón y es toda España la que lo sabe. O sea, que la primera que coloca a esta niña delante de los paparazzi y en el disparadero es su madre. Ya, pero Que te quede grandes claro. frases, Que te quede claro. Grandes frases como Andreita, cómete el pollo, o por mi hija mato, o qué hace mi hija en un telediario de una cadena pública. Es en plan, son cosas que han dejado Ya. una marca ahí. Y Yo en cualquier entonces caso, Andreita, yo en cualquier evidentemente- caso, Andreita, espabila. Yo creo que si realmente no quiere salir, y la prueba la han tenido muchísimos hijos de famosos, que ella no es la hija de famosos, hay Sí. muchísimos hijos de famosos que no salen, hijos incluso que teníamos muchísimo interés en andarles detrás, en saber qué decían, Absolutamente. porque yo creo que a mí no me interesa nadie más que Rocío Flores. La hija de Rocío Carrasco y de tal, estábamos deseando que cumpliera los 18, a ver si rajaba, y nos entendíamos de una vez por todas qué pasa por el coco de su madre. Ya pudimos ¿no? pudimos verla Claro. en unas imágenes Sí, muy rápidas, pero saludando no- a su ha su sabido tía. mantenerse tan al margen que no genera realmente interés. Claro, pero ahora la cuestión es, ¿qué va a ser de Andreita? ¿De verdad se va a alejar de los fuegos o vamos a tener una Gloria Camila que al principio estaba alejada y después acabó como otra grande hija, Chabelita, participando en Supervivientes? ¿Qué tipo de perfil vamos a tener? Mi apuesta es que va a ser más Gloria Camila que ¿Qué Chabelita? que Rocío. Ah, vale, vale. O sea, yo creo que es una niña que se dejará querer por los medios. Y tendremos que ver cómo reacciona la madre. Y ahí seguiremos viendo... Lo sé que no te interesa mucho Belén, pero Belén nos... Belén me interesa dio ni me gusta. muchas horas de televisión durante muchos años en que había mucho paro. Y la gente estaba ahí pegada a la tele escuchando lo que decía esta señora. Y esta señora al final, el resumen es que se tiene que aguantar porque si su hija está en la portada de muchas revistas, evidentemente, y ahí que yo soy belenista, no puedo darte la razón, que todo esto lo generó ella. Y entonces Ahí me das la hay razón. absolutamente Vale, sí. vale. Ahí sí, no puedo decirte que no. ¿Qué más tenemos? Ay, Allí en los últimos minutos de programa. Vale. Se ha casado Chabelita con Bueno, yo Alejandro. no tengo claro que se haya casado Chabelita. Sí, Es la sí, única sí, boda que no sí. tengo claro de si se casaron, no se casaron, Sí. volvieron a casarse, se habían divorciado, pero no era verdad porque no se valía el Vale. matrimonio. Se casaron un 23 de junio del 2016, pero lo descubrimos en febrero del 2017. ¿Por qué? Porque al final Cuando no tenían para vendieron- pagar el alquiler. Efectivamente, muy bien. ¿Por qué? Toda cuenta al final se va desgastando y hay que volver a generar. Y entonces,
aprovecharon para sacar a la luz todo esto. ¿Qué pasa? Que vendieron la exclusiva a la revista Lecturas y poco después vendieron a Semana que se iban a divorciar. Y nada, ¿qué ha generado todo esto? Ha generado que otro personaje muy secundario, terciario diría yo, ha salido a la palestra, que es Paz Guerra, que es la madre de Alejandro Albalá. Paz Guerra es un personaje también muy singular, porque me gusta, es la mítica madre que dice, ay, mi hijo no me llama, mi hijo no me llama. ¿Y qué hace? No lo llama ella, va al Sálvame a contarlo. Es en plan, me encantaría aprende de como si mi madre Belén. que Sé la que no llamo- te va a gustar, pero aprende de Belén. Sí, eso sí, eso sí. Aprende de Belén. Y poco más. Tenemos también, evidentemente, María José Campanario, que no está pasando un buen momento por Boda, culpa no de la- boda, ya veremos. Ya, está ingresada, bueno, salió hace muy poco, estuvo ingresada por un problema de fibromialgia, efectivamente, y nada, veremos qué va a pasar. Tenían planeado casarse para que sacara en la boda también la hija Andreita, que por fin iba a estar presente. Muchos años estuvo alejada del padre, pero cuando se iban a casar otra vez, iba a invitar la hija a esta boda y evidentemente con una hija mayor de edad que ya puede aparecer sin todos estos píxeles a que estuvimos acostumbrados a ver Andreita en portada. Nada, la boda se retrasa evidentemente, no sabemos hasta cuándo tendrá que ponerse mejor. Veremos si Andreita efectivamente va a estudiar a Londres o si no, o si la veremos en el Gran Hermano VIP, no se sabe aún, pero bueno, todo está en el aire. Yo creo que empezará así, de una forma, con un perfil bajo, que diría Álvaro Peleteiro, y luego irá subiendo. Esa es mi apuesta, para el próximo Vale. año. ¿Crees que este verano, este mes de agosto, nos va a dar alguna noticia o va a estar light? ¿Qué nos toca abajo? Muy poco. ¿En El qué- verano en qué- siempre... ¿En qué nivel de la montaña rusa estamos? Vale, mira, yo pensaba que estamos tocando el fondo porque siempre hay que volver a subir, pero ¿qué pasa? Que ha acabado Supervivientes, Alba Carrillo ha vuelto con el tema Fonsi. Cuando pensábamos que Feliciano era el personaje más interesante de Tiembla esta... Fonsi, que Nada, va por vuelve ti, Fonsi. va por ti. Vuelve Fonsi, demanda a Lucia Pariente, la madre porque ha llevado el hijo en plató. Y cuando parece que este tema que ya no nos interesa, Ángel Nieto sufre un accidente de tráfico. Entonces, como todo muy caótico. Bueno, A ver digamos que esta familia está ya ahí, en primera línea, ¿no? Efectivamente, dejamos la temporada con estos personajes, que son Alba Carrillo, Fonsi y en segundo lugar siempre Chabelita, porque Chabelita siempre algo encuentra, porque otra vez yo creo que estamos en temporada baja en la caja y entonces vamos a tener otra exclusiva. Y mi consejito desde aquí, David Bustamante, tranquilito este agosto, te veo duras las negociaciones en septiembre. Eso es, absolutamente sí. Bueno, pues hasta aquí nuestro repaso del corazón. Me ha encantado que hayas venido. Yo encantadísimo como siempre. Ahora hay que empezar la temporada, ya lo sabes, Bueno. te lo lanzo. Muchísimas gracias. Gracias y a ti, pasa Ana, un mes de como agosto siempre. maravilloso. Lo mismo digo. Y nosotros, yo no imagino irnos de vacaciones sin hablar de viajes estupendos como los que siempre nos trae María Dobarro. Así que después de una pequeña pausa para la publicidad, la encontramos y vemos a dónde nos propone ir en este último programa de la temporada. Pues lo dicho, ¿con quién mejor que con María Dobarro para viajar? María, buenas noches. Hola, buenas noches. En nuestro último programa de la temporada, yo lo decía, no podemos irnos de vacaciones sin antes hacer un repaso por algunos sitios estupendos como los que siempre nos trae María Dobarro. ¿Hoy a dónde nos llevas, María? Nos vamos a Bruselas. Apetecible 100%. Mira, Bruselas es la capital de la región de Bruselas y del Reino de Bélgica. Y es también la sede de los principales organismos de entidades como la Unión Europea, el Eurotón, la CECA y la OTAN. El trazado urbanístico del casco histórico
lo forman calles estrechas que rodean la Gran Place y que concentran la mayor parte de los monumentos históricos e importantes, así como la vida cultural y comercial de la ciudad. El resto de los barrios crecerán formando un anillo alrededor de la antigua muralla que se construyó entre los siglos XI y XIV. Aunque resulta difícil de ver, Bruselas tiene un río. No hay que olvidar que precisamente el nombre de Bruselas significa en neerlandés asentamiento en un pantano. Y este río era navegable hasta las puertas de la ciudad, pero sus condiciones insalubres aconsejaron canalizarlo a mediados del siglo XIX. La decisión se tomó después de una epidemia de cólera de 1866 y se hizo siguiendo el proyecto de un arquitecto, Leon Suisse, el cual va a diseñar una serie de bulevares en forma de Y sobre las canalizaciones, configurándole a la ciudad el aspecto que tiene actualmente. En esta nueva estética de Bruselas también va a jugar un papel muy importante el modernismo de la mano del arquitecto belga Victor Horta, ya que se van a construir la ciudad más de 2.000 viviendas en este estilo arquitectónico. ¿Destacarías alguna zona de la ciudad? Bueno, sin duda Gran Place. Gran Place es una de las plazas más bellas e impresionantes de Europa. Está situada en un arenal formado por dos afluentes del río Sena y es el corazón del casco histórico y comercial de la ciudad. Muy cerquita de Gran Place se encuentran las Galerías Reales San Huberto, que son la calle comercial más famosa de Bruselas y que precedieron su construcción en 1846 a las Galerías Víctor Manuel de Milán y el Pasaje de San Petersburgo. Volviendo a la plaza, Gran Place tiene forma rectangular y a lo largo de su superficie de 110 por 68 metros se han ido alineando edificios erigidos en diferentes épocas cuyas fachadas obedecen a distintos estilos arquitectónicos. Originariamente, en el siglo XI, era un mercado y fue totalmente destruida a finales del XVII por la artillería francesa a instancias de Luis XIV. Reconstruida en menos de 4 años por las corporaciones gremiales, hoy día forma un conjunto arquitectónico de tal belleza que ha merecido la declaración de la UNESCO de Patrimonio de la Humanidad en el año 1998. María, ¿y cuáles son los edificios más singulares que tiene la plaza? En primer lugar, el ayuntamiento. El ayuntamiento es una construcción de estilo gótico que ocupa la fachada suroeste de Gran Place. Comenzó su edificación en el año 1402, realizándose inicialmente solo el ala izquierda y un pequeño campanario, y en 1444 se colocó la primera piedra de una ampliación que supuso, por una parte, la incorporación de un ala más corta, y la sustitución del antiguo campanario por una torre de 96 metros de estilo gótico barbantino, cuya corona está, la cima está adornada con una estatua en cobre dorado del arcángel San Miguel, patrón de la ciudad de Bruselas. A la parte más alta se puede acceder a través de una escalera de 400 peldaños. Las vistas son espectaculares. Toda la fachada, que es un auténtico encaje de piedra, está adornado con estatuas cuyos originales se guardan en el Museo de la Ciudad, excepto las situadas justo en la puerta principal, que son las originales. En su interior yo destacaría 2 salas. Una es la sala del Consejo, en la que pues se recrea la historia de la ciudad a través de una colección de tapices barrocos, y la otra es la Galería de los Soberanos, que contiene retratos de reyes de la dinastía de los Habsburgo y de los duques de Borgoña. En el lado opuesto justo de la plaza se encuentra el otro edificio singular, que es la Casa del Rey, que a pesar de su nombre nunca fue residencia real. Nació como un mercado del pan y fue renovado en 1515 por orden de Carlos V y totalmente transformado y restaurado en el siglo XIX. Evidentemente presenta formas elegantes de un gótico tardío barbantino, en que destaca una doble galería, así como sus mansardas y tímpanos. Posee además un hermoso campanario central. Alberga este edificio el Museo de la Ciudad. En la planta baja muestra una importante colección de estatuas originales
las que faltaban en la fachada del ayuntamiento, de la escuela de Klaus Schluter. En la planta primera nos muestra una maqueta ilustrativa de crecimiento y de la transformación de la ciudad a lo largo de los siglos, y en el último piso hay una sala especial que acoge el guardarropa del Manneken-Pis, con 760 trajes confeccionados desde el siglo XVIII. Y si recorremos la plaza en el sentido contrario de las agujas del reloj, nos vamos a encontrar con viviendas muy interesantes y de gran belleza. Por ejemplo, en el número 1 está la Casa del Rey de España. Es un edificio de estilo barroco que pertenecía al gremio de los panaderos y que tiene un busto de Carlos II en la fachada. En su planta baja se encuentra una de las cervecerías más famosas de Bruselas. Al lado del ayuntamiento, y separada por la calle Charlesville, se encuentra una casa pequeñita, la de la Estrella, en la que hay un monumento a un héroe local que es Everard Secles, que existe la leyenda que si tocas esa estatua, ese monumento, vas a tener muy buena suerte. Las colas son enormes. En el número 9, justo al lado, está la casa que se llama del Cisne, que pertenecía al gremio de los carniceros. En ese edificio existía una taberna que fue muy frecuentada por Marx y Engels en los años 1847 y 48, cuando estaban escribiendo el Manifiesto Comunista, y curiosamente hoy se ha convertido la taberna en el restaurante más caro y lujoso de Bruselas. En el número 10 está la casa que se llama el Árbol de Oro, que tiene una estatua ecuestre de Carlos Herrera en la parte más alta, pertenecía al gremio de los cerveceros, y está el Museo de la Cerveza. Y justo en la zona este de la plaza nos encontramos con un grandioso edificio que ocupa los números 13 al 19, que es la Casa del Duques de Brabante, que es con una fachada espectacular del siglo XVII, adornada con un frontón, y cuyo ático, al estilo de Palladio, cubre 6 casas gremiales. Y ya por último yo citaría la Casa de la Paloma, situada muy cerquita ya de la Casa del Rey, pertenecía al gremio de los pintores, y ella vivió Víctor Hugo en el año 1852 durante su exilio de Francia debido a su oposición a Napoleón III. Has hablado de la Grand Place como el centro cultural de la ciudad que es, pero ¿qué acontecimientos tienen lugar en ella? Pues mira, tiene lugar en esta maravillosa plaza 2 acontecimientos que marcan un poco la vida, la agenda festiva de la ciudad. Uno es el Omegan. El Omegan, que nació como una celebración que nació como una procesión religiosa en el siglo XIV dedicada a la Virgen de Nuestra Señora de las Victorias, cuya imagen se guardaba en la iglesia del barrio de San Blon. Rodeaban a la Virgen en el cortejo los gremios, las magistraturas de la ciudad en las que se integraban las 7 familias nobles de Bruselas. De todos los que celebraron, el más fastuoso fue el que tuvo lugar en el año 1549, conmemorando la visita del emperador Carlos V. Visitaba la ciudad acompañado de su hermana Leonor, la que era viuda de Francisco I, y de su hijo Felipe. No hay que olvidar la gran vinculación de Carlos V con la ciudad de Bruselas. Allí fue coronado emperador en 1516 y también firmó su dedicación en el año 1555. Bien, este fastuoso evento será rememorado desde 1930, la primera semana del mes de julio, siendo un acto de un enorme colorido y además donde el rigor histórico se cuida no solamente en la vestimenta y en los estandartes, sino también en la música y danza que acompaña al espectáculo. Y hay otro evento también que utiliza la Grand Place como marco, que es el Tapis de Fleurs. El Tapis de Fleurs, que desde 1931 van a 1 millón de begonias, se van a transformar en una alfombra de 1.800 metros cuadrados que se extiende por la plaza, pero solamente el mes de agosto de los años pares. Y vamos a abandonar la Grand Place recordando la definición que de ella hizo el poeta, novelista, dramaturgo y cineasta francés Jean Cocteau, cuando dijo: la Grand Place es el teatro más bello del mundo. Sin duda alguna, además. Pues a la Grand Place es una de las sugerencias que tenemos ahí ya apuntadas en nuestra agenda gracias a María Dobarro. Muchísimas gracias por toda esta temporada llevándonos a sitios tan estupendos y tan glamurosos, María. A ti un verdadero placer, es un verdadero placer. Pues con María volveremos la próxima
temporada, igual que con el resto de nuestros colaboradores, porque nos vamos de vacaciones. Durante todo el mes de agosto y septiembre, que nosotros las hacemos un poco largas, vamos a recordar algunas de las entrevistas, también todas las secciones que hemos tenido, reciclaje de moda, belleza, lugares maravillosos a los que nos ha llevado María do Barro. Todo eso lo vamos a recordar durante los meses de agosto y septiembre. Nosotros vamos a despedirnos ya con estas noches que no tendrían sentido sin todos los invitados y colaboradores que han pasado por el programa, a los que desde aquí les queremos desear felices vacaciones. Y a ustedes que nos siguen siempre, semana a semana, desde sus casas, que pasen un feliz verano.